Muchas gracias. Pues les agradezco a ustedes la invitación y deseo de corazón que les sea interesante la siguiente plática que versará sobre las lagunas de Montebello. Me voy a permitir compartir la pantalla para dar inicio a esta charla. Ok. Pues bienvenidos, colegas. Vamos a dar una pequeña visita en el sur de México a este sitio tan icónico y vamos a impartir esta charla que intitulé Las lagunas de Montebello y el extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Seguramente, colegas de mi rodada vieron, como yo, en películas blanco y negro, estos dos personajes muy reconocidos, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, personajes que están basados en la novela escrita por el inglés Robert Louis Stevenson en 1886, y a través del cual el Dr. Jekyll desarrolla un suero en el cual, al ingerirlo, lo que hace es transformar y sacar su personalidad más oculta, más oscura, más misteriosa, la maléfica, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos aquí colegas mucho más jóvenes y estudiantes, y ellos seguramente también vieron la película La Momia, que en 2017 realizó Tom Cruise, y en la cual el actor Russell Crowe interpreta al doctor Henry Jekyll, que justamente se convierte en Edward Hyde. Las lagunas de Montebello. Las lagunas de Montebello, por supuesto, son un distrito lacustre, kárstico, más o menos, más o menos estamos hablando de un tipo como tenemos en la península de Yucatán, y justamente esta zona lo que es muy importante porque acuérdense que ese tipo de terreno favorece la disolución de la roca y la formación de cuerpos acuáticos. Se extiende hasta Guatemala, tiene digamos, una zona similar en área en la parte de Guatemala. Estamos hablando del sureste de Chiapas, a latitud tropical, 16 grados, en el cual la temperatura promedio es ligeramente arriba de 17 grados centígrados porque por su altitud de 1500 metros atempera el clima. Lo que tiene es una precipitación elevada, arriba de los 2000 milímetros, y esto da pie a que reconozcamos cuál es esta tropicalidad que tenemos en nuestros cuerpos de agua. Las estaciones que nos enseñan en la escuela, primavera, verano, otoño, invierno, se dan en función de la temperatura y no aplican en zonas tropicales. Aquí aplica la presencia o ausencia de la lluvia. Y por ello, en esta gráfica que tenemos abajo a la derecha, vemos claramente las dos épocas que gobiernan estos ecosistemas acuáticos, la fría de secas y la cálida de lluvias. Muy bien. Encontramos esta zona que conocemos como la subcuenca del Río Grande de Comitán, con un poquito más de 800 kilómetros cuadrados. Esta zona, en la parte sureste, está el Parque Nacional Lagunas de Montebello. Y justamente fue designada a esta área natural protegida en 1959. Posteriormente se reconoció como región hidrológica prioritaria de la CONAVI en 98, luego sitio Ramsar 1325 en 2003, finalmente como una reserva potencial de agua para el medio ambiente debido a la abundancia de este recurso vital. Tiene una forma orientada de noroeste al sureste que se asocia a la zona de fallas y fracturas de esta zona calcárea. Y el río fluye de noroeste al sureste y termina por desembocar justamente en la zona lagunar. Muy bien. Una sorpresa que dio a los locales estas lagunas fue que en 2003 algunas de ellas cambiaron súbitamente de esta coloración azul cristalina a volverse verde turbias. Generaron estas natas flotando en la superficie de los lagos. Despedían olores fétidos como huevo podrido y se presentaron grandes mortandades de peces. En otras palabras, el Dr. Jekyll se había transformado en el señor Hyde. Claro, esto causó una alarma
muy grande en los pobladores, con grandes pérdidas económicas y conflictos ejidales. ¿Que por qué? Porque originalmente a la entrada del Parque Nacional se quedaba la mayoría del turismo y ahí dejaban sus dineritos. Pero cuando se pusieron verdes, entonces los turistas continuaban su camino hacia la zona central del parque y con ello, pues cambió el ejido que recibía el beneficio del turismo. Y esto no lo van a creer, pero sí generó fuertes conflictos, incluso armados, en la zona. Evidentemente, el gobierno tuvo que intervenir y pues al cuestionamiento de qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué tenemos este cambio radical entre este ambiente originalmente prístino, azul, precioso, se cambia a este otro entorno verde turbio? Bueno, sabemos que el forma original de estos lagos es justamente del Dr. Jekyll, el azul transparente precioso, primero por toda la historia que se ha ido transmitiendo de padres a hijos, pero segundo es una razón muy característica de los ambientes kársticos. Lo que pasa es que el fósforo precipita fácilmente como fosfato de calcio y lo que hace es eliminarse del agua y con ello controla uno de los dos nutrientes que requiere el fitoplancton para crecer. Entonces, naturalmente, son sistemas oligotróficos. Muy bien. Pero cuando se comenzó a preguntar gobierno y gente de la zona qué es lo que conocemos de estos lagos para saber qué ha pasado, qué sucedió, pues bueno, a pesar de llamarse el área natural protegida Lagunas de Montebello, los cuerpos acuáticos se desconocían totalmente hasta el 2015 que comenzamos a hacer esta investigación más a fondo. En el programa de conservación y manejo de esta área natural protegida, tan solo se decía que eran lagunas de origen kárstico, que cambiaban su superficie inundada de secas a lluvias y que había 7 cuerpos principales. Eso es todo. Entonces, pues había muchas dudas todavía a este respecto. Aquí comenzamos a mostrar lo que hemos encontrado. La primera cosa que es muy importante es que se ubican en 2 grandes zonas. La noroeste, que es una zona de planicie, y la sureste, que es una zona de montaña. En esta diferencia incluye que la zona de planicie recibe justamente alimentación superficial a través del Río Grande de Comitán, pero también los lagos han sido interconectados artificialmente por canales que aparentemente construyeron los mayas para transportarse de unos a otros, ¿sí? Y durante la temporada de lluvias, el aumento del nivel de los lagos los comunica en las zonas de inundación. La diferencia con los de montaña es que los de montaña solamente están alimentados por agua subterránea, no están intercomunicados y por lo tanto están más aislados unos de los otros. Y esto hace una gran diferencia. Aquí les pongo una crucecita roja que van a ver en la presentación, ubicando el lago San José. Es el único que estando en la zona de planicie no ha sido todavía impactado. Y esto se debe a que está a una altitud ligeramente mayor, por lo tanto no recibe aguas de la periferia, no tiene afluentes. Y además los habitantes de la zona los protegen mucho porque es fuente de suministro de agua potable. Muy bien. Nosotros ilusamente, cuando comenzamos esta propuesta, pretendíamos caracterizar todos y cada uno de los cuerpos acuáticos de esta zona. 6 meses continuos de labor limnológica en la zona nos permitieron identificar 18. O sea, pudimos trabajar solamente 18 en 6 meses. La ventaja es que están distribuidos en todo lo largo de este eje noroeste-sureste y consideramos que es representativo de la zona. El mapa se ve muy fácil de acceso y cuando va uno a la realidad, pues no es tan sencillo, ¿no? Y el esfuerzo es muy grande. Aquí presentamos las primeras batimetrías y morfometrías que se generaron de estos cuerpos acuáticos. Y tuvo una sorpresa muy importante porque hay una diversidad grande en sus dimensiones, ¿sí? Digamos que, imagínense, áreas desde 1 hasta más de 300 kilómetros cuadrados. O sea, hay cuerpos acuáticos muy pequeñitos y cuerpos acuáticos muy extensos.
Pero lo que llamó muchísimo la atención es que de los 139 lagos que hay en total, este es el primer inventario formal que se hace de estos cuerpos acuáticos, ¿sí? Muchos de ellos son muy profundos, llegando a alcanzar hasta 198 metros de profundidad. Y esto es muy extraño, porque en la mayoría de México y en todos los países del mundo, los lagos son predominantemente poco profundos, de menos de 5 metros normalmente. Cuando tenemos aquí muchísimos que superan los 40 metros, pues es una zona muy interesante en cuanto a esta característica. Muy bien. Ahora procedía a hacer la descripción de estas dos personalidades que se presentaban en el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, en la zona noroeste, en la zona de planicie, en la zona sureste, en la zona de montaña. Y aquí vamos a hacer alguna revisión de las características que hacen esta diferencia tan grande. En la gráfica de arriba está justamente la transparencia, que es algo muy fácil de observar y que fue lo que comenzó a dar pie a que la gente se quejara. Y vemos que de la zona eufótica, la zona bien iluminada, es 10 veces más grande en los lagos de montaña que en la zona de planicie. Y aquí está otra vez esta estrellita que les refería del lago de San José, que es, a pesar de estar en la zona de planicie, se comporta como si fuera un lago de alta montaña, no ha sido todavía impactado, de ahí que tiene una elevada transparencia. La contraparte es la cantidad de turbidez, qué tanto material suspendido existe en estos cuerpos acuáticos. Y vemos que los de planicie tienen 8 veces más material suspendido que los de montaña. Entonces, las diferencias entre ambas tipos son notables. La luz, por supuesto, cuando entra en la columna de agua, da pie a su atenuación, convirtiéndose en energía calorífica y expresándose como calor. Y de acuerdo a esta distribución, da los tipos térmicos o patrones de circulación y estratificación que se presentan en los cuerpos acuáticos, que rigen el metabolismo de estos sistemas, ¿sí? Entonces, de los 18 lagos estudiados, 17 se consideran holomícticos. Holomícticos quiere decir que cuando circula el lago se mezcla toda la masa de agua. Hay una homogeneización de toda la masa de agua. Sin embargo, encontramos uno que es meromíctico, lo que quiere decir que una capa del fondo permanece sin mezclarse con el resto del lago. Este lago, Dos Lagos se llama, es de los pocos casos que existen a nivel mundial de lagos meromícticos. Una capa de agua subterránea muy rica en sales, en yeso, que es importante en la zona, hace que suba su salinidad y por lo tanto su densidad e impide que se mezcle con el resto del lago, del resto de la columna de agua del lago, que es agua prácticamente dulce. Muy bien. Ahora, de los lagos, el comportamiento térmico, como son profundos, es estratificarse. Se estratifican térmicamente en la temporada cálida, que abarca casi 9 meses, o sea, mucho tiempo, y circulan durante 3 meses aproximadamente en la temporada fría, en el invierno hemisférico. Y solamente 4 son poco profundos y por lo tanto se mezclan y se estratifican continuamente. Vamos a ver la importancia de que la mayoría sean profundos y que la mayoría se estratifiquen. Este es el comportamiento de perfiles de temperatura y oxígeno que observamos en los de planicie impactados y en los de montaña no impactados. En el clásico perfil de la derecha vemos cómo se ve una termoclina muy clara, definiendo las 3 zonas de un lago, el epilimnion más caliente, bien mezclado y bien oxigenado. El hipolimnion está al fondo con menor temperatura, más denso y con poco oxígeno o anóxico, y la zona de transición de la termoclina junto con la oxiclina. Este es el perfil natural normal que se presenta. La capa anóxica en estos lagos alcanza un 35% de toda la columna de agua. Ahora bien, los lagos tropicales, no importa su estado trófico, por tener temperaturas más elevadas, se vuelven anóxicos. Al ser de temperatura más elevada, disuelve menor cantidad de oxígeno y el metabolismo microbiano es más activo, entonces lo consumen más rápido. Entonces es muy fácil que se conviertan en anóxicos. Es una condición normal. Vamos a la contraparte.
Vamos a los de planicie. ¿Qué pasó con ellos? Vean el perfil. En este caso, si se acuerdan, la elevada turbidez que tiene el agua en la superficie lo que hace es atenuar rápidamente la luz, la convierte en calor, se expresa en temperatura y nos genera una termoclina que va de la superficie a los 5 metros aproximadamente. Asociada a esta tenemos una oxiclina también muy marcada y el 95% del resto de la columna de agua del lago se torna anóxico, lo cual por supuesto explica en gran medida el porqué de las mortandades de peces tan frecuentes que se presentan. ¿Cómo estamos de nutrimentos? Los que hacen que se lleve a cabo la producción primaria. Pues bueno, vemos aquí claramente que el fósforo es 6 veces más elevado en la zona de planicie que en los lagos de montaña. Y el nitrógeno 5 veces más elevado en promedio en la zona de planicie que en la zona de montaña. Esto es, está enriquecido en nutrientes los lagos de planicie. ¿Cuál es el reflejo? Fitoplancton, cuya biomasa se puede aproximar a través de la concentración de clorofila. Observen cómo el fitoplancton, en este caso la clorofila A, la biomasa fitoplanctónica, es 75% más grande en los lagos de planicie que en los lagos de montaña. Y claro, su reflejo en el carbono orgánico particulado, 7 veces mayor que en los de montaña, nos dice que lo que se está generando, la turbidez, es justamente organismos vivos, es fitoplancton prioritariamente. Muy bien. ¿Y los organismos son los mismos? ¿Cambian? Pues bueno, vamos a ver qué hay en cada uno de estos. Comenzamos con el fitoplancton. Tiene mayor abundancia y mayor biomasa en las zonas de planicie, con una dominancia de cianobacterias, las cuales muchas de ellas son productoras de cianotoxinas, lo cual pone en gran peligro su uso, ¿sí? Aunque sea para riego, ¿sí? El fitoplancton de los lagos de montaña tiene menor abundancia y menor biomasa y tiene una mejor calidad de fitoplancton con predominancia de diatomeas. El zooplancton igualmente tiene mayor abundancia, mayor biomasa y mayor riqueza de especies que los de montaña, pero aquí en este caso dominan las especies pequeñitas, de talla pequeña, los rotíferos. En el caso del zooplancton de los lagos de montaña dominan las especies de talla grande, o sea, los copépodos. El bentos no es tan diferente porque como en ambos casos se vuelve anóxico el fondo, entonces sí tiene un impacto grande seleccionando aquellos organismos que puedan sobrevivir a esta anoxia como los quironómidos o los tubifícidos. Entonces la composición es muy parecida, aunque la riqueza taxonómica es mayor en los lagos de montaña porque la temporada que duran anóxico es menor que las de los lagos que están en la zona de planicie. Muy bien. Pero entonces, ¿cuál es la poción que está convirtiendo al Dr. Jekyll en el señor Hyde? Pues bien, a partir de un lago oligotrófico, pobre en nutrientes, con poco fitoplancton, aguas transparentes, ¿cómo es que cambia a estar rico en nutrientes, rico en fitoplancton, con agua turbia, con mal sabor y olores desagradables, con presencia de cianotoxinas? Pues bien, la poción que se le está tomando el Dr. Jekyll son nutrientes y materia orgánica que llevan a cabo su transformación al señor Hyde a través de su eutroficación. Pero, ¿de dónde proceden los ingredientes con los que el Dr. Jekyll hace esta poción? Bueno, en primera instancia, abonos químicos. Son nutrientes, nitrógeno y fósforo inorgánicos que pueden ser utilizados directamente, pero también abonos orgánicos, desechos procedentes de la actividad humana y de los animales que generan esta materia orgánica que son nitrógeno y fósforo orgánicos. Pues bien, estos fertilizantes inorgánicos directamente los puede utilizar el fitoplancton y lleva al proceso de un crecimiento desmedido, florecimientos de fitoplancton.
Y claro, una gran parte de este fitoplancton realmente se convierte en ¿qué? En materia orgánica, que son ¿qué? Pues nitrógeno y fósforo orgánicos. Y claro, por supuesto, al oxidarse esta materia orgánica, se convierten en nutrientes inorgánicos que fertilizan e incrementan los florecimientos. Eso es un círculo vicioso el que se está presentando. Por supuesto, durante la oxidación de esta materia orgánica se da procesos de anoxia y mortandades de organismos. Por otro lado, una parte de estos florecimientos de fitoplancton se sedimentan y se acumulan como materia orgánica en el sedimento, lo cual es un acúmulo, una reserva de fertilizantes que se va acumulando, se va guardando en los sedimentos de estos lagos. ¿Y qué pasó cuando hubo esta alarma, se suscitó estas dudas, estos problemas? Pues bueno, ahí en 2016 el gobernador Manuel Velasco ofreció dar 200 millones de pesos para el rescate de lo que llamó él el rescate de los lagos de Montebello. Y planteaba que se podía construir 3 plantas de tratamiento, había que reforestar los drenes agrícolas y construcción de humedales para retener contaminantes. Desafortunadamente esos 200 millones nunca llegaron, fueron prometidos, pero jamás llegaron. Un año después, les digo porque estuve yo en la reunión de la Cámara de Senadores, el senador por el Verde, Melgar, justamente hablaba de que es muy importante que se hiciera algo por esos lagos, y de hecho no tenía mala idea. Él nos manejaba que había que reunir esfuerzos de los diferentes sectores que tenían intereses en esta zona, y entonces se hizo la reunión con turismo, con agricultura, con ganadería, etcétera. Y bueno, todo el mundo concordó que era muy importante hacer algo. Pero cuando planteó que cada sector tenía que poner una lana, ahí fue donde ya no pasamos a nada más. Desafortunadamente, todo el mundo esperaba que el gobierno federal o gobierno de Chiapas diera el dinero extra, pero cuando se trató de que cada sector tuviera que poner parte para resolver esto, nunca pasó de ahí, desafortunadamente. Muy bien. Pero esta es la triste realidad. Vean cómo rápidamente fue abarcando el impacto, la conversión que se dio de la zona que originalmente era prístina, azul, a una zona impactada, eutrófica. ¿A qué se debe? Bueno, pues hay varias razones que explican este asunto. La primera es el crecimiento poblacional. Tiene esta zona una ocupación prehispánica por tojolabales y celtales en bajo número, ¿sí? Posteriormente los mayas se instalaron ahí más de 300 años, justo fueron los que construyeron estos canales de interconexión en la zona, ¿sí? Pero al final de cuentas era una zona que por su densidad poblacional no había sido todavía muy impactada. De hecho, una temporada antes del 1900 quedó un poco deshabitada, pero a finales de los 80s se da entrada a pueblos mayas guatemaltecas que piden apoyo al gobierno mexicano y le dicen, venga, pásenle, ahí está. Y les dan para que elijan a dónde instalarse. Siendo de origen agrícola, o bueno, eran básicamente agricultores, pues por supuesto que eligen la zona de la planicie. Es mucho más fácil cultivar la zona de planicie que la zona de montaña. Entonces ahí fue y se establecen de tal forma que para 1983 ya se había fundado uno de los pueblos más conocidos, que es Ciscao. A partir de esos 80s, pues el que ustedes vean asentados y desarrollando agricultura a estas personas atrae a más pueblos, a más pobladores mexicanos y guatemaltecos a instalarse en la zona. Ahí está el lugar, ya se dio la apertura. Y entonces el crecimiento poblacional se destapa. Pero con ello, la actividad preponderante, que es la agricultura. Y la zona originalmente siendo vastamente cubierta por bosques, pues no es muy atractiva para cultivar, tengo que quitar eso. Entonces comienza la deforestación para generar
zonas agrícolas, de tal manera que en 1970, cuando teníamos 72% de áreas en buen estado, ¿sí? Para el 93, ya casi 61 de los mesófilos ya se habían sido perturbados y 10% de los templados ya también habían sido perturbados. Pero en 95, por algún accidente, se quemó la mitad de los bosques de la zona. Mientras que el área agrícola creció hasta un 46-52% de cobertura de la zona. Básicamente jitomate, maíz, frijol, que ha desarrollado ahora agricultura intensiva a través también de invernaderos, y esto ha demandado el uso amplio de fertilizantes, de plaguicidas, y por lo tanto ha llevado a una erosión acrecentada por la conversión de zonas arboladas ahora a zonas de cultivo agrícola. ¿Desde cuándo tenemos evidencia de impacto? Porque las cosas no se dan de un día para otro, los cuerpos acuáticos son resilientes, tienen capacidad de tolerar cuestiones. Pues bueno, afortunadamente contamos con evidencia paleolimnológica que nos ha dicho más o menos cómo ha ido este desarrollo en la zona. En 1920 ya existe cierta evidencia de impacto antrópico menor, pero ya se comienza a detectar algo. En los 50 se observa un crecimiento en este disturbio antrópico. Pero lo que estuvo muy fuerte fue que entre 72 y 83, por un programa gubernamental, que eso es lo más increíble, que se llama PRONADE, ¿sí? Pues decidieron que las zonas arboladas no eran económicamente rentables y había que convertirlas en sitio para ganado. Y entonces hubo un programa nacional de deforestación. Increíble, ¿no? Pero bueno, se presentó. De tal manera que para los 90 ya hubo un disturbio muy importante registrado, ¿sí? Con fuerte deforestación, fuertes procesos de erosión, la entrada de grandes cantidades de agua negra y las primeras evidencias de eutroficación de los lagos. Y para 2003, pues es cuando justamente ya se ve, o sea, ya es visible localmente. Lo antes se estaba sucediendo en el interior de los lagos, todavía no era visible y por lo tanto la gente ni cuenta. Pero cuando ya no puede tener tanta resiliencia, cuando se vence ese límite, se da el cambio y se da el cambio y se nota. Y entonces es cuando pegan el grito los locales. Muy bien. Este es un resumen de más o menos la evolución de cuanto a población, de en cuanto al porcentaje de zona arbolada versus zona agrícola, al desarrollo urbano, a cómo fueron evolucionando estos lagos en estas dos zonas, el noroeste de planicie, obviamente la que ha sufrido este cambio, y la zona sureste que afortunadamente ha permanecido más prístina. En este resumen vemos cómo, justamente por esta diferencia de cómo está la zona de planicie con el fuerte desarrollo urbano, agrícola, ganadero, etcétera, ha tenido este impacto muy grande versus las áreas forestales que no tienen habitantes, que no hay industria, que no se está cultivando, etcétera, han podido permanecer relativamente prístinas. Muy bien. La pregunta es, ¿podrá revertirse la transformación del Dr. Jekyll al señor Hyde para retornar a ser el Dr. Jekyll nuevamente? ¿La restauración que hablaba el gobernador de Chiapas? Pues bueno, en la novela, el consumo de pequeñas dosis del suero por parte del Dr. Jekyll lo transformaba unas horas al señor Hyde para regresar luego a la normalidad. En nuestro caso, se han estado adicionando cantidades muy grandes de este suero a los lagos de Montebello a través de 80 años al menos, de tal modo que la transformación al señor Hyde, ¿sí? Fue ya eminente y por lo tanto el poder regresar a su estado original de Dr. Jekyll pues va a llevarse igualmente un largo periodo. Podemos alentar al señor Hyde a que vuelva a ser al Dr. Jekyll,
pero lo primero es impedir que siga consumiendo más de este suero. Y después habrá que buscar la manera de acelerar que el señor Hyde se desintoxique de este suero para volver al estado de Dr. Jekyll. Muy bien. ¿Cómo le entramos? Pues bueno, como les decía, lo primero es detener o al menos reducir fuertemente las fuentes de contaminación a los lagos. Pero encontramos fuentes puntuales y fuentes difusas, fuentes superficiales y fuentes subterráneas. Y para ello tenemos que poner de acuerdo a los diferentes sectores para que justamente tengamos este control, lo cual lleva, por supuesto, pues poner de acuerdo políticamente a la gente, meterle recursos económicos, convencer a la población, y es un proceso que va a tomar tiempo. Si logramos eso, después podemos entrar a la restauración, si es más complicado, porque además de que hay que poner de acuerdo a todo el mundo, los costos de tratamiento para rehabilitar son mucho más elevados. Y tienen que recordar algo que es muy importante. En este caso, la propuesta que hizo el gobernador fue las plantas de tratamiento que se aplican al Río Grande de Comitán, que trae las aguas también residuales de la ciudad de Comitán y otras áreas, ¿no? Dijo, vamos a controlar con arbolado los drenes agrícolas. Perfecto, ¿sí? Y vamos a poner humedales para... Todo está perfecto, pero todo eso controla fuentes puntuales y difusas superficiales. Pero el suelo es altamente poroso. Entonces, una parte muy importante de los contaminantes han estado percolando el subsuelo. Y en el subsuelo se distribuyen hacia los lagos. ¿Cómo controlamos los contaminantes que están percolándose? Ese es un reto enorme. Pero pues no por ser difícil es imposible y tenemos que hacer algo. De tal manera que hay que implementar programas continuos de educación ambiental en los habitantes y autoridades, programas de capacitación a agricultores, ganaderos, forestales, etcétera, y por supuesto programas de monitoreo que den seguimiento a la evolución de estos cuerpos acuáticos para hacer los ajustes que se requieran. ¿Y por dónde le entramos? Pues bueno, nosotros creemos que la primera y muy importante acción es informar a la gente. La gente no conoce, la gente me refiero a los locales, me refiero a los políticos, me refiero a los que están trabajando turismo, a todos. No conocen qué son los lagos de Montebello. Por lo tanto, nuestro primer reto fue elaborar este libro, que justo esta semana acaba de ser puesto en línea en UNAM Open Access. Aquí abajo tienen la liga y Denise se los mandará con todo gusto, en donde se expone lo que hasta el momento conocemos después de, 7 años menos 2 de pandemia, que hemos podido generar de conocimiento de los lagos de Montebello y su cuenca. Entonces yo los invito a que lo revisen, por favor, y con esto pueden expandir su conocimiento a este respecto. No quiero terminar sin antes agradecer a muchos colegas que han intervenido en la generación de esta información, muchos tesistas que han hecho sus investigaciones de licenciatura, maestría y doctorado en esta zona, y muchísimos alumnos que han apoyado el trabajo de campo y laboratorio. Asimismo, los permisos y apoyos que ha dado la CONAM, los comisariados ejidales y comités de misión y turismo, que son cruciales, si no puedes entrar a muestrear, y los financiamientos, originalmente uno de CONAGUA CONACYT y posteriormente la UNAM a través de PAPIT, que han sido súper valiosos para esto. Y pues quedo abierto a las preguntas que pudieran haber surgido y con todo gusto trataré de responderles. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos toda la información, sobre todo, bueno, en particular esta parte de la comunicación es fundamental. Qué bueno que lo menciona, doctor. En el chat ya puse el link y también lo pueden encontrar en nuestras redes. Ahí ya hemos estado también distribuyendo el link. Recuerden que es Open Access, así que no debería de haber ningún problema para descargarlo. Pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser que escriban en el chat o que levanten la mano y de ese modo les abrimos el micrófono. En tanto, ya tenemos una del doctor Córdoba. ¿Me ayudas, ingeniero, por favor?
Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Yo me quedé nada más con un par de dudas. Digamos, la perspectiva es que estos lagos más altos, los de montaña, están, digamos, sujetos a la misma, digamos, estamos esperando que esto también ocurra con el paso del tiempo, o si están sujetos a una dinámica distinta, o bien más bien es una cuestión de resiliencia que por profundidad o por otras condiciones están aguantando, pero que la trayectoria va, digamos, hacia el deterioro. En ese mismo sentido, preguntar qué se esperaría de San José, si sería el mismo caso, es una cosa que más bien es cuestión de tiempo para que ocurra. Por otro lado, preguntarle si registraron ya la presencia de especies invasoras de peces, supongo que más particularmente en el de planicie, ¿no? Pero bueno, esas eran mis preguntas. Gracias. Sí, en realidad, sí, como ya sabemos por registros paleolimnológicos y por tradición oral, como les decía, los lagos todos originalmente eran prístinos, o sea, estaban manteniendo esas características que el tanto atraen a los visitantes. Pero justamente se ha ido avanzando con la introducción de contaminantes por la parte, como la entrada del Río Grande de Comitán, que trae muchos contaminantes también, es justamente en el extremo noroccidental, perdón, noroeste. Son los primeros lagos que están impactándose. Se acelera el impacto porque están comunicados por los canales y cuando suben de nivel se comunican. Entonces ha sido mucho más rápido digamos, el que los contaminantes se vayan distribuyendo en esta zona. También es en esta zona donde están las actividades principales de desarrollo urbano, de desarrollo agrícola, desarrollo ganadero, industria. Entonces, esta zona es mucho más fuertemente desarrollada con actividades humanas y por lo tanto, pues todos los residuos van a parar mucho más a esta zona. Ahora, es más rápido que llegue por superficie el contaminante que llegue por agua subterránea, pero ya registramos contaminantes en agua subterránea que acceden a los lagos. Entonces, desafortunadamente, no lo mencioné, pero bueno, es una triste realidad, hemos visto cómo va avanzando el impacto en el mismo sentido noroeste-sureste. Afortunadamente tenemos dos grandes cosas que ayudan a los de montaña. Como decían, están aislados, o sea, no tienen afluentes, no se comunican, lo cual disminuye la distribución de contaminantes. Y la otra muy importante es que hay dos redes de flujo de agua subterránea, que uno viene de la zona de montaña y otro de la zona de planicie, que se juntan en la parte del centro y siguen hacia la parte norte. Entonces, afortunadamente, por lo menos por la parte subterránea, están también medio aislados los de montaña. Entonces, esto ha ayudado a que estos de montaña, y va a ayudar, no se impacten tan fácilmente. No digo que no puedan impactarse, porque como va creciendo ahora sí que la invasión hacia nuevas zonas, pues porque la gente no se para ahí, siguen creciendo el número de pobladores y siguen avanzando. Entonces, eso es un problemón. Y dos, con relación a tu pregunta de peces, sí hay especies invasoras. Bueno, de hecho, no se han hecho desafortunadamente un estudio formal de peces. Hay algunos estudios todavía. Hay muchas cosas que no se han hecho en los lagos. Nosotros no somos precisamente especialistas en peces, ¿no? Entonces, pues no hemos caído en esta parte, pero sí, pues lobinas muy clásicas porque tú ves un lago de aguas limpias, dices tú, aquí entran truchas, entran lobinas, cosas por el estilo, y vas a dispersarlo, ¿no? Entonces, afortunadamente, ya tenemos esas especies invasoras presentes. Espero haber contestado tus preguntas. Gracias, doctor. Vamos con una pregunta del chat y ahorita regresamos con usted, doctor López. Un segundito. Cristian Espinosa dice, muchas gracias por tan interesante plática. En caso de poder reducir o controlar las fuentes puntuales y difusas de nutrientes, ¿han considerado qué estrategias de restauración se podrían implementar? Pues sí, la verdad es que sí, como decíamos, es bastante complejo.
sobre todo porque la restauración fundamental tendría que ser a través de o bien remover o aislar ese remanente que tenemos de nutrientes en el fondo de los sedimentos. Y cuando tenemos lagos que tienen 300 kilómetros cuadrados de superficie, es prácticamente, logísticamente, es imposible, es carísimo. Solamente lo puedes hacer en los pequeños. Y la otra problemática que existe es, bueno, pues son muy profundos, la mayoría de ellos. Y entonces, de la misma forma, el que sean tan profundos no es fácil manejar ahí. Se pueden tratar incluso, por ejemplo, de evitar que se tornen anóxicos en el fondo para evitar que se solubilice el fósforo en esa zona, pero necesitas meter aeradores y también dependería del área. Entonces, sí hay alternativas, pero serían de largo plazo, por supuesto, y con una inversión muy fuerte económicamente en equipo, ¿no? Entonces, no quito el dedo del renglón, pero sí se puede hacer, pero se necesita muchísima voluntad política y dinero para poder hacerlo. Claro, Pero por lo menos detener ahí el impacto es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? sí, exacto. Sí, es una combinación de varios factores. Gracias, doctor. Gracias, Cristian, por tu pregunta. Doctor López. Ahí está. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Estimado Javier, te felicito. Gracias. Has dado una cátedra de limnología, pero además muy entendible para muchas personas que no están en esta incomprendida área en proceso de eutroficación. Perdón por la comparación, pero mira, admiro el trabajo de todo el labor de equipo de el que llevas, el que lidereas, es sobre todo que están mostrando al público con cosas tan sencillas qué es lo que está pasando ahí. Ok, ese es mi reconocimiento y tengo varias situaciones. Uno, hay problemas con la sociedad porque unos son favorecidos y otros no tanto, como siempre. Pero por otro lado, preguntaría, ¿qué tan posible es implementar programas de participación ciudadana con muestreos sencillos, baratos, que den luz sobre la limnología básica, como transparencia, como olor, como, en fin, técnicas que todo público lo puede hacer desde nivel primaria y gente retirada, como lo hacen en los Estados Unidos? Claro. Porque de esa forma ellos se pueden empoderar de la información y no solamente esperar a que alguna universidad local, regional o nacional vayan y les den datos. O sea, ¿qué tan posible es esos programas de participación ciudadana en los cuales no solamente sean los locales, sino también dar acceso a grupos privados que están ambientalistas muy interesados en la zona y en forma integral empezar a trabajar, como mencionaste, certeramente con 1 o 2 lagos someros para empezar a buscar la forma de recuperarlo. Claro. Y a lo mejor ahí podría ayudar mucho lo que hacen los agrónomos en zonas donde el suelo está muy contaminado, mejorar el suelo para que ya no esté tan contaminado, si hay infiltraciones no sean tan malévolas para el sistema, ¿no? Entonces, es eso. ¿Hay alguna forma de que los limnólogos de nuestros tiempos, con los limnólogos en formación, podamos aportar en algo lo que hemos encontrado en otros sistemas para poder recuperar al menos 1 o 2 lagos someros y que estos sirvan de ejemplo para los demás? Ya los profundos ya es otra escala, que solamente en reuniones como NALMS, que son muy drásticas, te dicen cómo recuperarlos, ¿no? Sí. Fíjate, Martín, que efectivamente este es un caso típico que podemos decir donde no puedes rehuir a tener que juntar sectores. Si no te pones de acuerdo con los sectores, no puedes hacer nada. Entonces tienes que entrar, de hecho te decía, para poder muestrear muchos de los lagos, tienes que quedar de acuerdo con los comisariados ejidales. Si no te dan permiso, no entras. Entonces, hay una labor atrás que se ha hecho ya de varios años de estar platicando con ellos. Incluso se tiene un programa en gestión, digo, lo interrumpió desafortunadamente la pandemia,
de formar a los ejidatarios para hacer ecoturismo, o sea, enseñarles cómo, y también estos programas de voluntariado para poder dar seguimiento. Este tiene la ventaja extra de que está, pues, ahora sí que un centro de la CONAP ahí, ¿no? Hay problemas entre los ejidatarios y la CONAP también, o sea, eso también, entonces tienes que tener cuidado por dónde tratas, pero con ellos también está el contacto para que se haga justamente esta retroalimentación. Entonces, sí, ya comenzamos, sí, hemos avanzado, estamos dando, y de hecho este año están programados varios cursos de capacitación y charlas de difusión en la zona que justamente tienen el objetivo de involucrar a la sociedad, informarlas. Ya nos han pedido información de diferentes ejidos, el gobierno, la CONAMP, y la información que generamos está abierta. Bueno, una prueba clara es que ahí este libro está abierta para todo el mundo, no queremos que se quede guardado. Y con esto concientizar a la gente, que la gente entienda cuál es el problema y sea menos difícil, que se entiende que si le echo mucho fertilizante a mi cultivo, estoy impactando el lago, es más fácil darle alternativas que usen menos, cultivos que requieran menos. Entonces creo que sí, yo agradezco mucho tu intervención y efectivamente vamos en ese lado y reforzaremos para lograr llegar a una resolución favorable. Muchas gracias, Martín. Gracias. Yo nada más quisiera aprovechar para decir algo también, si me permite, doctor Alcocer, claro. Doctor López, también estos proyectos de ciencia ciudadana, que justo es esta construcción en conjunto, ¿no? Para reducir estas brechas de conocimiento entre la comunidad científica y la participación ciudadana. Yo creo que también valdría la pena considerar ese esquema. Nada más, era lo único que quería comentar. Correcto. Gracias, doctor. ¿Tenemos más preguntas, ingeniero? ¿O alguna otra manita levantada? Sí, de Nuno Simoes, además de los peces, ¿pudiera comentar sobre algunos ejemplos de la macrofauna de invertebrados existentes en los lagos? ¿Hay alguna diferencia entre los lagos de montaña y de planicie? Así es, Nino. Es más, te invito, baja el libro. Baja el libro ahorita en 2 segundos y viene un capítulo específico que trabaja ya sea zooplancton, trabaja bentos y también viene la parte de peces. Así es que con todo gusto ahí vienen los listados de lo que tenemos al momento. Y en la parte de referencias que viene al final, vienen todas las publicaciones que se han generado, que seguramente alguna de ellas te puede resultar de interés. Super. Gracias, doctor. Recuerden que la liga está en el chat. Ahorita lo vuelvo a colocar para quienes no la tienen. Otra pregunta, ingeniero, me había comentado, ¿verdad? Que había otra. Es un comentario de Ciro Manuel López. Dice, en la laguna de Montebello hay un severo problema con carpas y lobinas como especies invasoras. Ahí están. Y te digo, y si es muy necesario hacer una investigación, no nada más sobre peces. Aves tampoco tenemos todavía nada, o sea, todavía tenemos rubros que nos falta cubrir, porque pues es todo un mundo, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Okay. Gracias, doctor. ¿Más preguntas, más comentarios que quieran agregar para ya ir cerrando la sesión? Ya puse nuevamente la liga para que puedan descargar el libro, y recuerden quienes se unieron un poco después de que, o quizá después de la mitad de la sesión, lo vamos a tener íntegro en nuestro canal de YouTube para que no piensen que se perdió. Ahí van a poder ver la retransmisión. Creo que ya no tenemos más preguntas, comentarios. Si no hay nada más que agregar, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos el tiempo. Además que, bueno, nos vamos con bibliografía, con el libro ya disponible. Recuerden que es Open Access, así que es toda un regalito, una sesión completa.